Petronio Álvarez, que este año llega a su versión número 27 con una serie de actividades y espectáculos sin precedentes que prometen emocionar y conmover a toda Colombia con la fiesta del folclore y las tradiciones más grande del continente. En nombre de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura y de toda la Administración de Puro Corazón, los saludamos desde la Casa Grande del Pacífico Colombiano, la Sultana del Valle, y les decimos que este festival honra y preserva las raíces culturales y tradicionales del Pacífico colombiano y es una plataforma para la preservación, difusión de las músicas y las expresiones de esta región conformada por los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Chocó y por supuesto el Cauca. Esta tarde nos hemos congregado aquí para hacer una juntanza. Bien podemos ver, estoy acompañado de estos portadores de tradición, de Diana Mosquera, directora del Museo Gastronómico de Chocó, de Ana Amelia Caicedo, cocinera tradicional de Patía, Cauca, y la moderación de Adolfo Albán Achinte, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Cauca. También está con nosotros Alejandro Flores, coordinador del proyecto Museo Afro, y Yesid Ome, que es el artífice detrás básicamente de este espacio en donde estamos, las cocinas vivas del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Buenas tardes y ¿cómo han estado? Buenas tardes, John Jairo, bienvenidos todos ustedes a este espacio que para nosotros es muy importante porque nos va a permitir conocer, salvaguardar, pero también ustedes nos van a ayudar a visibilizar las diferentes expresiones artísticas y culturales que tenemos nosotros en el Pacífico colombiano. Pues esta tarde es nuestra tercer juntanza, ese espacio que tenemos para poder comadrear, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la cocina del Pacífico, con esa cadena de valor que también es muy importante. Recuerden que en el Pacífico no solamente tenemos mar, también tenemos río, también tenemos sierra, y por eso cada día hemos destinado un espacio para hablar de esas regiones. Y hoy justamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esa cocina de mar que tenemos, y por eso tenemos también unos invitados especiales durante toda la tarde, además de el apoyo del Museo Afro. Vamos a tener a un grupo de mujeres que hacen parte de la Asociación de Hierbas Tradicionales de la Plaza de Mercado de Buenaventura, José Hilario López, que vienen realizando un trabajo muy importante acerca de esas hierbas que ellas venden, todos estos productos y todas estas características y especificaciones que tienen desde la gastronomía, desde las bebidas. Vamos a tener también la oportunidad de tener una egresada de uno de los programas más importantes que tiene Gases de Occidente, que se llama Cocina para Todos, y va a estar con nosotros mostrando esa cocina que ella viene trabajando. Una sorpresa grandísima. Vamos a tener también a nuestro chef Rey Guerrero, que va a estar esta tarde con nosotros acá con unas preparaciones que ya le dejo que él mismo sea el que se encargue de contarles qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Y como saben ustedes y las personas que llegan por primera vez, tenemos una región invitada, que es la región del norte del Cauca, una región que queremos visibilizar también la cocina tradicional de esta zona, y por eso tenemos a una cocinera de Santander de Quilichao que va a estar con nosotros también explicándonos y dándonos a conocer de esa cocina que también tiene un sabor muy, muy, muy especial, John Jairo. Sí, muchísimas gracias. Y ahora tras bambalinas estamos hablando un poco con Alejandro, que nos iba a hablar un poco sobre la coordinación del proyecto del Museo Afro. Quisiera de pronto esa intervención para que nos hables un poco de lo que se va a tratar. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues básicamente el proyecto para hacer un Museo Afro de Colombia es un proyecto del Ministerio de Cultura que se lidera desde el Museo Nacional. El Museo Afro quedará en su sede física en la ciudad de Cali. El proceso arrancó hace 2 años. Desde el Ministerio del Museo venimos construyendo y pensando participativamente este proyecto. En 2 años hemos llegado casi que a 15.000 personas a través de distintas metodologías de trabajo en distintas regiones del país, dialogando con comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, alrededor de lo que la gente imagina y sueña que podría contener un Museo Afro de Colombia.
Y la participación nuestra este año aquí en el Petronio pues es muy significativa para nosotros, pues esta es la ciudad que va a ser la sede del museo. Y estos encuentros que estamos haciendo acá, básicamente lo que buscan es ampliar el diálogo con las comunidades alrededor de lo que está pasando en el proceso de construcción conceptual del Museo Afro de Colombia. La conversación de hoy es una conversación, la que tenemos aquí enseguida, está titulada Soberanía Alimentaria, Gastronomía y Poder. Tenemos pues este par de invitadas, cocineras tradicionales, doña Ana Amelia del Patía en el Cauca, Diana en Quibdó, en Chocó, y va a moderar el profesor Adolfo Albán, quien ha estudiado desde la Universidad del Cauca en su trabajo y ha reflexionado alrededor de la gastronomía y la importancia que esto tiene dentro de la cultura en nuestro país. Invitarles, y aprovecho, por mañana tenemos otra juntanza de este tema desde el Museo Afro alrededor de la estética, y eso va a ser en el Quilombo Pedagógico a las 2 de la tarde. Y si quieren tener más información del proyecto, los invito a que visiten www.museoafro.gov.co o nos sigan en las redes sociales como Museo Afro de Colombia. Muchas gracias. Alejandro, a mí me gustaría que nos contaras un poco la ubicación. Tenemos el privilegio de tener el Museo Afro, que lo vamos a tener acá en la ciudad de Cali, y va a ser parte de una zona que venimos trabajando para que se convierta en un distrito cultural. Entonces, ¿dónde va a quedar ese museo, Alejandro? Y cuéntanos también un poco esa parte de ese proceso. Sí, el museo está proyectado que quede en uno de los edificios de la antigua licorera del Valle, ahí en la carrera primera con calle 26, al lado del terminal de transporte y frente a lo que será el Parque Pacífico, que es uno de los proyectos de la actual alcaldía y que, como ustedes saben, busca generar un espacio aquí dentro de la ciudad para que los encuentros que se generan cada año acá en el Petronio pues sean cotidianos también, pues a menor escala obviamente, en este espacio que se abre para la ciudad. Los diseños han avanzado, la obra aún no empieza, y nosotros, como les decía, básicamente lo que estamos trabajando ahora es en el diseño conceptual y pensando cómo va a ser ese museo. Gracias, Alejandro, muy amable. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias también, Jessy, por esas importantes apreciaciones, y sobre todo también hablar de ese andamiaje que va a haber entre el museo y, por supuesto, el Parque Pacífico. Y ahora el turno, quisiera también preguntarles, antes de que nos adentremos en la juntanza, al profesor y a las dos portadoras de tradición, ¿qué tal les ha parecido hasta el momento el Petronio Álvarez en su versión número 27? Bueno, buenas tardes para todas, todos, todes. Un placer estar aquí. Yo recuerdo haber ido a un festival cuando se hacían los cristales, luego en la Plaza de Toros, luego en el Pascual Guerrero, y ahora llego acá. Tiene la cronología perfecta. Tengo un recorrido ahí muy interesante de cómo esto ha ido creciendo, cómo esto cada vez más es una estructura organizada, es un proyecto también de sociedad y que nos junta a todas, todos y todos alrededor de la cultura de ese gran Pacífico biogeográfico. Muchísimas gracias. Ana Amelia, ¿qué podríamos decir de su participación? ¿Cómo ha visto el Petronio este año? Gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Un abrazo fraternal de Patía, ardiente por el calor, y decirles que Petronio me tiene encantada. En el 2009 fuimos ganadoras como cantadoras del Patía y era un evento más pequeño. Hoy nos encontramos todos en un abrazo, en una sonrisa, en unos ojos que miran todo aquello que forma parte de esa cultura pacífica, ya que nosotros somos del interior, pero formamos parte del Pacífico porque nuestro río Patía es uno de los principales que vierten sus aguas en el Océano Pacífico. Entonces, todos y todas somos hermanos y es el momento de encontrarnos, de reconocernos y de valorar todo aquello que forma parte de nuestra cultura pacífica. Muchísimas gracias, maestra. Y Diana, de Diana sí tengo que decir que ayer la tuvimos aquí haciendo Cocinas Viva y tuvimos la oportunidad de probar un caldo de dorada con queso costeño, un queso delicioso. Hablamos de boquisabrosos, hablamos, mejor dicho, de muchísimas cosas. Diana, además de, digamos, de transmitirnos toda esta, digamos, todas las tradiciones, estás hoy aquí como expositora, estás viviendo ya, digamos, como de dos posiciones este festival. ¿Cómo te has sentido? Acogida. Definitivamente es
es maravilloso sentir lo que se siente en el Petronio. Es ver tanta gente, ver tanta alegría, ver tanta emoción, tanta cultura. Es sentirse en casa, definitivamente sentirse en casa. He estado en el Petronio anteriormente, pero como visitante, como boquisabrosa, venir a comer, venir a bailar. El año pasado y vine como empresaria, como emprendedora, y ahora vengo también como con esa parte social de expositora a través de lo que hace el Museo Gastronómico. Entonces, es maravilloso darse cuenta la lectura y la apuesta de región que tiene el Petronio Álvarez. Definitivamente es el evento de Colombia que más le apuesta a lo que es la cultura pacífico de los afrodescendientes y de todas las personas del Pacífico a nivel Colombia, y podemos ya estar hablando a nivel mundial. Muchísimas gracias, Diana. Y Yesid, ¿qué tal si hacemos entonces la introducción? Claro que sí, dejamos con nuestro panel para que iniciemos esta juntanza sobre soberanía. Muchísimas gracias, bienvenidos Alejandro, gracias por permitirnos tener a estas matronas acá hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra cocina tradicional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y vamos a dar inicio a esta juntanza. Ya al mediodía nos alimentamos el cuerpo, luego alimentamos el espíritu con la música y ahora nos vamos a alimentar a través de la palabra y a través del conocimiento que estas dos honorables damas tienen de la cultura culinaria de dos regiones muy importantes a nivel nacional, como es el Pacífico Norte, desde el Chocó, que viene Diana Mosquera, directora del Museo Gastronómico del Chocó, y de un valle interandino, como es el Valle del Patía, al sur del departamento del Cauca, de donde viene la maestra Ana Amelia Caicedo, una mujer que fue docente muchos años de su vida, que es una de las fundadoras del grupo de cantadoras del Valle del Patía y que vienen en un proceso desde hace muchos años de recuperación de tradiciones culturales. A mí me honra estar aquí en esta juntanza por todo el conocimiento y todo el valor que estas dos damas tienen en cada uno de sus contextos, pero también a nivel regional de eso que estaríamos llamando la Casa Grande del Pacífico. Vamos a iniciar conociendo un poco entonces de estas regiones y me gustaría, Diana, iniciar contigo para que nos cuentes un poquito cómo es eso del Museo Gastronómico del Chocó, porque suena muy interesante, ¿cierto? Esa denominación, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y un museo? ¿Qué es lo que hay en un museo gastronómico y qué es lo que se hace en un museo gastronómico? Entonces, Diana, tú tienes la palabra. Gracias, Adolfo. Bueno, este museo en realidad de manera organizada inició hace 3 años. En muchos recorridos que hacía por un trabajo que tenía, recorría mucho las subregiones del departamento del Chocó. El Chocó es muy particular. El Chocó tiene 5 subregiones muy diferentes y las delimitan sus fuentes hídricas. Somos el único departamento que tiene 2 costas en los 2 mares, en los 2 océanos de Colombia. Tenemos la subregión del Darién, que es lo que tiene todo lo que ver con Acandí, Capurganá, Unguía. Tenemos la subregión del Pacífico, que allá tenemos a Nuquí, tenemos a Vallasolano, tenemos a Juradó. Tenemos la subregión del Atrato, que tiene que ver con lo que es el Valle del Atrato, que es uno de los ríos más caudalosos de Colombia y del mundo. Tenemos también la subregión del San Juan, que es uno de los ríos más fuertes, el que desemboca precisamente aquí abajito en Buenaventura. Tenemos también la subregión del Baudó. La subregión del Baudó tiene el río Baudó, que también es de los más importantes de Colombia. Tener esa delimitación hidrográfica ha hecho que las comunidades negras e indígenas inicialmente asentadas en ese departamento convivan de una forma muy especial con sus ecosistemas. Y afortunada o desafortunadamente, la poca interacción que se tenía, estoy hablando hace unos 40 años, unos 50 años atrás, con lo que se pensaba que era la
el desarrollo del interior del país hacía que las personas convivieran y encontraran todas las formas de vida dentro de sus ecosistemas. Es decir, que las comunidades negras e indígenas del departamento del Chocó apropiaron los diferentes recursos de la naturaleza de una forma sustentable para organizar su vida, materializándolos no solamente en lo que era la comida, sino en diferentes instrumentos, herramientas, artefactos y piezas que tienen que ver con la gastronomía. Entonces nosotros, al hablar de gastronomía, no hablamos únicamente de comida, sino de la cultura gastronómica, que tiene que ver con todo esa cadena de valor que hay alrededor de la cocina. La siembra, la cosecha, los rituales, los mitos, la propia comida, los ingredientes, los humores, todo eso que se teje. Es una gran diversidad, una gran riqueza lo que tenemos en el norte del Pacífico colombiano, hablando de lo que es la cocina propiamente. Eso dio pie a que comenzáramos a recolectar muchas piezas, pero no con la intención de hacer un museo. Nos dimos cuenta que teníamos un museo como año y medio después de recorrido. Cuando ya llegó la iniciativa, llegó la idea de que eso era un museo, entonces ya lo hicimos de manera más organizada. Comenzamos a investigar, comenzamos a documentarnos, comenzamos a entrevistar a nuestros mayores, entrevistar a nuestras mayoras y a preguntarles, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hacían en tu tiempo? ¿Para qué servía? Porque no es únicamente una pieza. Los museos no pueden ser museos muertos. Los museos no son piezas, los museos son la cultura y son la construcción de una sociedad. Entonces, no es únicamente exhibir diferentes piezas, sino que es hablarle al mundo de lo que es la idiosincrasia y la cosmovisión del pueblo negro y del pueblo indígena en el departamento del Chocó a través de su comida. Eso es lo que hacemos en el Museo Gastronómico del Chocó y estamos muy contentos, de verdad que vivimos con mucha pasión eso. Le hablamos a la gente de lo que son los ombligados de tizón, qué significa la casa para nosotros, qué significa y qué relación tenemos con la madre agua, qué significa estar en el monte, qué significa el alambique para nosotros, qué significa sobre todo el biche, qué es un sentadero y todo lo que compone. Por lo tanto, el Museo Gastronómico nunca se expone solo, sino que se expone un conjunto que habla de lo que es esa cultura para un pueblo. Bueno, Diana, muchas gracias. Ana Amelia, tú vienes de una región que es del Valle Geográfico del Río Patía, al sur del departamento del Cauca, una región en donde a finales del siglo XVII se establece uno de los palenques más importantes de Colombia y menos conocidos en la historia nuestra, que es el Palenque del Castigo. Allí se fueron asentando en ese valle los hombres y mujeres que llegaron en condiciones de esclavización a este territorio y se fue generando una cultura bien particular en este lugar del país. Cuéntanos un poco de esa historia y de ese territorio de donde tú vienes. Palenque del Castigo es como dice el maestro Adolfo, uno de los más importantes y está ubicado en la cordillera occidental. La cordillera occidental es el río Patía, la atraviesa y forma la hoz de Miramá, y se dice que cerca de ella se construyó o se instaló el Palenque del Castigo. ¿Qué era el Palenque del Castigo? Un lugar de refugio, de huida, no solamente de negros esclavizados que huían de los atroces tratos de los colonizadores, sino también de personas, de indígenas, de criollos que habían cometido alguna falta y se refugiaban allá, que allá no podía entrar nadie. Era un lugar inaccesible, era un lugar de defensa de la libertad. Y entonces, mediante esa construcción del Palenque, también se organizaron y se formaron los primeros pueblos, ¿ya? Los primeros pueblos alrededor del Palenque, y dentro del Palenque se construyó una sociedad a base de los conocimientos culturales y gastronómicos, porque fue mucha la gente que llegó hasta allá y que compartieron y que fueron después adoctrinados, pero que ya hacían muchos años que habían afianzado la cultura de un pueblo afro, de un pueblo indígena y de un pueblo campesino.
Entonces, el palenque de castigo significa para nosotros un elemento importantísimo dentro de la cultura de los afros. Fue el cimarronaje que se dio en Patía, de las grandes fincas, de las minas, que se establecieron especialmente en Patía, en Almaguer, formaron un cimarronaje que le dio origen a muchos aspectos de nuestra cultura, a la sociedad y a cada uno de los elementos que forman parte del ser patiano. Hablar de la gastronomía patiana significa remontarnos a los grandes conocimientos de personas y de países y de pueblos milenarios que conocieron secretos que hicieron posible la gastronomía en los distintos pueblos de América. Gracias a esos conocimientos que fueron trasteados por los conquistadores, que fueron trasteados por esas personas que invadieron nuestro territorio y que además de invadirlo, quitaron muchas cosas importantes de la cultura nuestra, la invisibilizaron y hicieron que el pueblo negro apareciera como unas personas insensibles, piezas de trabajo y personas que no tenían ni siquiera alma. Entonces, la gastronomía patiana está formada, puedo decir, de una mixtura, o es algo que yo considero que es la consolidación de tres pueblos del mundo: el pueblo europeo, el pueblo indígena y el pueblo afro. Los afro que fueron secuestrados de África en calidad de prisioneros, trajeron consigo su cultura, sus conocimientos, en su alma, en su mente y en su espíritu, para traerlos aquí a América y sobrevivir. Las mujeres, dice la historia, que trajeron en sus trenzas granos para sembrar y supervivir. Esos granos se extendieron en toda América y más tarde repoblaron otros pueblos del mundo. Entonces, la gastronomía patiana es algo importante. Tenemos el aporte europeo y tenemos también el aporte indígena, ya que ellos están posicionados aquí, tenían y conocían muchos secretos de la gastronomía y tenían muchos conocimientos de la luna y de los productos, sobre todo de tubérculos que se usaban aquí. Cuando llegamos los negros, entonces, se formó algo así como un sincretismo gastronómico para poder resistir a la barbarie de los pueblos colonizadores. Es así como se cocina la gastronomía patiana. Los europeos traen el ganado vacuno, el caballar, el porcino, las aves de corral, las harinas, pero nosotros aportamos muchísimos elementos como el ñame, la sandía, el guineo, el congolino y muchas otras que más tarde fueron tenidas como los españoles como manjares y como cosas importantes en el caso del chocolate. El chocolate de origen americano que fue llevado a Europa y que se fue convertido en una bebida apasionante. Mientras era despreciada la chicha, que era el fermento del maíz, a los criollos y los españoles, la élite española, consumía vinos y hacía de esas bebidas como la chicha y los fermentos que se hacían aquí en América, aquí en Colombia y aquí en nuestras regiones, eran despreciados y eran tenidos como algo feo, insípido, algo que no tenía valor. Pero más tarde, la sazón, el conocimiento de las mujeres negras que trabajaron como cocineras en las haciendas, se robaron y cambiaron las papilas gustativas de nuestros criollos y conquistadores. Vale la pena decir que muchas de las viandas, muchas de las comidas que ellos consideraban insípidas, que eran contra su cultura y contra su estómago, después fueron a ocupar las grandes mesas europeas. Entonces, nosotros, los patianos, somos descendientes de África y formamos parte del cimarronaje
y trajimos consigo muchos conocimientos, muchas recetas que hasta aún hoy perduran, pero que de pronto no conocemos el origen, quién los inventó y por qué tienen ese nombre. Me refiero especialmente a una comida típica que a partir de la leche, que es un derivado del ganado y de los quesos que los europeos fabricaban, convertimos en muchas comidas, los guampines y los sangos. Son comidas típicas de Patía. Los guampines son su base leche, queso y mantequilla. En los últimos minutos voy a dar una receta de un guampín, porque el guampín es el guampín de Chiringolí, el guampín de ñotas, el guampín estrellado, el guampín atollado y otras clases de guampines como el chichabollo, el cuantuay y otros que la gastronomía patiana está tratando de investigar y de incorporar y de enseñar a las juventudes para que esa tradición no se pierda. El guampín era denominado comida de pobre. El guampín se hacía a base de esos elementos que los mismos europeos habían traído, pero que no lo conocían, sino que nosotros, las negras y los negros, reinventaron toda esa comida. Lo mismo las carnes. Las carnes el ganado fue traído especialmente para alimentar como a los ejércitos, para luchar en contra de nosotros mismos. Y dicen nuestras antepasadas, nuestras viejas, nuestras mayoras, que ellos hasta botaban las vísceras. Entonces, ¿qué hizo la mujer negra? Utilizó los conocimientos que tenía para ahumar, para asolear y para guardar en salmueras esos elementos, y en el sol hizo tasajos para asolearlos y guardar esa comida de carne. Esa comida asoleada se hacía a base de humo de plantas especiales como el guayabo, de plantas como el albahaca, el orégano u oreganón que se conoce. Los ahumados se hacían también para guardar los quesos, porque en ese caso, en ese tiempo no teníamos nevera. Entonces, como no teníamos nevera, se utilizaba el ahumado, el asoleado y también las salmueras que se llaman ahora. ¿Qué eran las salmueras? Unas ollas de barro que eran los utensilios que teníamos a mano y que teníamos que algunas mujeres negras de El Patía cultivaron la alfarería rústica, pero que esas ollas eran la nevera de los tiempos. Se hacía un hueco debajo de la cocina que era de barro, se enterraba la olla, se le echaban hierbas, se le echaban sal, la sal de los ojos de sal de Méndez, de sal de capellanía, que son ojos de agua que han servido de base a la economía patiana, puesto que eso permitió el intercambio de productos. Los de capellanía, los de Méndez, los del Tuno, llevaban sal a los mercados y cambiaban con otros productos, y eso hizo también que se afianzara la gastronomía patiana, puesto que esos productos fueron utilizados, conocidos y difundidos en otras regiones. Bueno, Ana Amelia, muchas gracias por ese recuento histórico, porque nos va planteando unas situaciones bien interesantes con respecto a el conocimiento culinario en cada una de las regiones. Alguien dijo por ahí alguna vez que comer es más que alimentarse, y aquí de lo que vamos a hablar son de los aspectos históricos, sociales y políticos de la comida, todos esos elementos y simbólicos de la comida. Y quiero empezar aquí, Diana, preguntándote, porque en las regiones que son diversas y son diferentes, también hay semejanzas. Y una de ellas es que la comida es un evento socializador, colectivizante y solidarizante.
Y hay un tema que creo que une las dos regiones en ese sentido y es el famoso hueso sazonador. ¿Por qué no nos cuentan ustedes de qué se trata esa práctica, Diana? Para el caso del Chocó, cuéntanos un poco de eso. Es un tema, y el otro tema que también ya Ana Amelia tocó, el de la conservación de los alimentos con estas técnicas ancestrales. Entonces, la historia del hueso sazonador en el Chocó, las prácticas de conservación de alimentos, y luego volvemos a Ana Amelia para que nos cuente lo del hueso sazonador en el Valle del Patía. Para nosotros en el departamento del Chocó es el hueso pangador. El hueso pangador, dado a que la zona donde más res, más vacas hay es en la zona del Darién, y que es de limitado acceso por el tema del tapón del Darién. Entonces, comer carne de res era un acontecimiento. Se hacía por ahí una vez al mes. Entonces, cuando el que tenía la vaca iba a matar la res, toda la comunidad sabía que iban a matar una res y que se iba a comer carne de res. Entonces, las mujeres, normalmente a la matrona se le daba el hueso de la mano derecha de la vaca, porque tiene que ser la derecha porque es ahí donde la res deposita la fuerza. Lo mismo se utilizaba en el mondongo. Es una creencia simbólica que tenía que ser ese. Entonces, cuando se mataba la res, se le entregaba ese hueso a la matrona, a la mayora o a la mujer del dueño de la res. Esa mujer cogía ese hueso y lo montaba en la barbacoa. La barbacoa es la parte de arriba del fogón de leña. Tenemos el fogón de leña aquí y poníamos unos bejucos de matamba, o hoy en día se hacen de un alambre muy delgadito. Entonces ahí arriba recibía todo el humo y la brasa del fogón y se metía toda la carne de monte para conservar. Se estaba ahumando para conservar. No únicamente, en ese momento no era pensado como una técnica de cocina y nada más, sino que se necesitaba que la carne perdurara porque allá llueve mucho. Tranquilamente en el Chocó se te meten 8 días de llover, pero es a cántaro, de un solo golpe. Entonces no se puede cruzar un río, no se puede ir a sacar, a minear, no se puede ir a hacer algo. Entonces cuando se tiene la oportunidad de cazar, se conserva la carne con esa técnica, se monta la carne en la barbacoa. Eso sucedía con el hueso pangador. Entonces, cuando había escasez, se movía en uno de los valores más intrínsecos de nuestra cocina que vemos incluso en estas cocinas vivas. Nos vamos detrás de la cocina de la vecina y le decimos: vecina, présteme su hueso pangador, que no tengo con qué darle sabor a la comida. Entonces la vecina le presta el hueso a la otra vecina, la vecina hace su sopa, el hueso le aporta sabor, saca el hueso y se lo devuelve a la vecina y ella vuelve y lo monta en la barbacoa a que se siga ahumando. Entonces, de esa forma, cuando no hay liga, cuando no está la presa, cuando no está la proteína, nuestras comunidades compartimos el sabor de la proteína a través del hueso pangador. Entonces, vemos que la cocina lo que nos hace es construir valores, porque ahí le estamos diciendo a nuestra comunidad: no somos mezquinos. Donde come uno, come otro, comen dos, comen tres, siempre hay. Entonces, es lo mismo la presa del venidero, que la ponemos ahí, no sabemos quién va a llegar, pero si llega hay que darle. Entonces, es ver cómo nuestra cocina construye valores. Eso es el hueso pangador en el departamento del Chocó, o el hueso sazonador. Para hablar ahorita de lo que son las técnicas de la cocina, nosotros allá tenemos el ahumado, tenemos el salado, tenemos el sal preciado, tenemos el esperdigado, tenemos el soleado y tenemos el enterrado. Falta una, también está el curao. Son 7 técnicas de conservación de carne. Como no hay nevera, y no solamente
no es que no haya nevera, es que el mismo clima te obliga, o sea, estar en selva tropical ahora es muy fácil, ahora es muy fácil, pero remontémonos a 60 años atrás, donde no había, la única vía de comunicación eran los ríos, donde estás bajo un clima muy húmedo, o sea, es la segunda selva más lluviosa del mundo, o sea, todos los días llueve y es normal, y no es un serenito, es una lluvia de Padre y Señor nuestro. Ya al aguacero allá le decimos el chocuano, ya llegó el chocuano, o sea, él siempre llega. Y cuando hay una fiesta lo invitamos al aguacero porque no se vaya a enojar y llegue y nos dañe la fiesta. Entonces, que venga un aguacero de 8 días, de 3 días y que no te puedas mover de una comunidad a otra o que no puedas ir a ver tus trampas, que no puedas ir a cazar, ¿con qué alimentas a tu familia? Entonces, cuando cazas, cuando tienes la oportunidad de tener la carne, es necesario preservarla, Entonces, hay esas 7 técnicas de preservación de la carne, y no únicamente de la carne de animal, de monte que le llamamos, sino también las carnes de los peces y las carnes de las aves. Por ejemplo, el ahumado, que es el más conocido, que es arriba en la barbacoa, y todo el humo de que se cocina lo lleva la carne. Ahí se deshidrata normalmente y se conserva por un tiempo. Está el salado, que es allá le llamamos sal gorda, es una sal de ojos gruesa, que la comprábamos, normalmente nos venía de Cartagena. Entonces cogemos la carne, la salamos, normalmente esa técnica viene acompañada también de la soleada. Cogemos la carne, sobre todo cogemos el pescado. Cuando hay subienda de Boca Chico, que es una vez en el año, desde más o menos noviembre hasta febrero, hay mucha abundancia de pez, pero ¿qué hacemos los otros meses? Tenemos que conservar el pescado. Entonces al pescado lo cogemos, lo palomeamos. Palomearlo es abrirlo por el lomo. Le echamos sal gorda. En ese momento, si lo cogemos y lo oreamos, o sea, orear es ponerlo un día al sol. No se terminó de secar. Ahí está sal preso. Únicamente está con sal y un poquito de sol. Ahí está sal preso. Pero si lo lleva a sus 3 días de sol, ese sol que hace en el departamento del Chocó, que nos pone fototipo 6 en melanina, ahí ya el pescado está saleado y soleado. Ese pescado te puede durar hasta 3 meses. Entonces, pasó la subienda y tienes carne de pescado por 3 meses más. Entonces, está también la técnica del curado. Esa es una técnica especial en las carnes de monte. El curado es sazonar la carne con especias, sobre todo el comino, la cúrcuma, la abija, el ajo, las cebollas. Se coge y se adoban, se le echa también sal, se meten en un tarro, nosotros le llamamos, yo recuerdo el tarro de Lefri. Lefri es una marca de manteca que tenía un tarro grande y con una tapa verde. Yo tengo ese recuerdo pequeña. Entonces mi mamá, yo recuerdo que mi mamá metía la carne, la tapaba y la metía en un lugar oscuro. A los 3 días la sacaban y cuando ya la destapaba hacía shhh. Ahí ya estaba curada la carne y eso es un sabor único. Entonces, en el Chocó tenemos esas 7 técnicas de preservación de carnes. Maestra. El hueso gustador también, como lo dice mi amiga, en el Patía también se usa. Es un hueso asoleado, es un hueso que sirve para toda la comunidad. Y también la carne, como allá la carne sí creció, sí se extendió por todo el valle, hay mucho ganado, entonces se establecieron varios grupos que lo llamábamos abigeos y que ellos conseguían la carne y que era una carne comunitaria. Esa carne era repartida a toda la población. En eso es famoso Juan Tumba. Juan Tumba era un guerrillero, el primer guerrillero del mundo, que organizó una pandilla con sus familiares para conseguir y para desafiar las autoridades mayores españolas y para dar a cada uno de sus vecinos la ración que le hacía falta. Como ustedes saben, la grasa es la que le da el sabor a la comida. Era por eso que nuestras mayores usaban ese hueso gustador
durante mucho tiempo para entregarlo a sus vecinos. Eso hace que la gastronomía sea también un elemento importante para valorarnos, para reconocernos y para compartir. Entonces la gastronomía es una administradora de valores. En Patía hay una costumbre en Semana Santa que se fabrican los guampines de los que hablaba, que son a base de leche, queso y mantequilla, de intercambiar platos. Cada una de las personas vecinas le manda platos de guampín, de distintos guampines a la otra familia, ¿ya? También el compadrazgo. Hacemos el compadrazgo con una guagua y esa guagua es repartida a todos los habitantes. Otra técnica que afianza la gastronomía patiana es también el intercambio de alimentos, sobre todo de dulces, de cortado, de majarillo, de majar blanco, de conservas, cuando hay una fiesta, la fiesta, por ejemplo, de San Antonio, de San Juan. Este año me dan un mate dulce y aquí un año yo tengo que llevar 2. Entonces así va creciendo ese intercambio y ese conocimiento de comidas y de saberes. Los guampines son elementos importantes, pero solamente ahorita se están haciendo en Semana Santa, en diciembre, para agasajar o en los festivales gastronómicos que se realizan en la región. Bueno, el tiempo aquí en estas juntanzas parece ser que no es corto, sino que se acorta, ¿cierto? Por efecto de la emoción que vamos sintiendo. Y antes de que se nos acabe ese tiempo, me gustaría que trabajáramos alrededor de este tema. Con la comida se recibe la vida, pero también se despide la vida. Y con la comida también nos acercamos a un mundo que podríamos en las comunidades llamar espiritual, no necesariamente religioso, es espiritual. ¿Cuáles serían en uno y otro territorio esas recetas o esos platos que son para aquellos momentos en donde despedimos la vida? Y hablemos un poquito de eso, pues habida cuenta que también en el Petronio se traen los cantos, se traen los alabados, se traen estas músicas espirituales y podemos hacer una conexión entre la música y la comida. Diana, en el caso del Chocó, ¿cómo es esa relación entre la despedida de la vida y lo que se come en un velorio, por ejemplo? Cuando hay una persona agonizante en nuestras comunidades, es normal que comience a llegar todos los allegados de esa persona a despedirlo. De hecho, lo sacamos de su habitación y lo ponemos en la sala. Entonces, cuando ya sabemos que está en las últimas, así le llamamos, lo ponemos en la sala donde llega toda su familia, sus allegados, sus amigos a despedirse. Entonces, como van las personas a despedir a esa persona que ya no va a estar, es normal que se le agasaje a ese visitante que viene a despedir al ser querido. Es muy común ofrecerle los sancochos, comidas rendidoras. Utilizamos comidas rendidoras para darle a esa persona que viene a manifestar su cariño en el plano terrenal a ese que se está despidiendo. Entonces, utilizamos los sancochos, utilizamos el atollado de carne seca, utilizamos los pescados. Siempre hay comida además en ese momento. El plátano no nos puede faltar, el plátano con queso. Entonces, se le da su tapao y a esa persona también que se está despidiendo, cualquier cosa que se quiera comer esa persona se tiene ahí. Entonces, compartimos también lo que es el biche, porque el biche no es sinónimo de euforia y de alegría y de que me voy a poner súper happy. No, el biche para nosotros es un tema muy espiritual, muy sanador. El biche lo creamos para aguantar la vida que llevábamos, así de sencillo. Entonces, en el momento de despedida, ofrecemos comidas rendidoras porque llega mucha gente a despedir a esa persona que está en las últimas. Nosotros
La muerte de una persona significa mucho porque es el traslado de la vida hacia la eternidad y los que quedamos somos la unión entre esa persona que se va y la persona que queda. Entonces, el velorio, que es algo importantísimo para nosotros, las personas pudientes matan una vaca para darle a todas las personas que nos van a acompañar en el velorio. Y además es costumbre, además de darle comida a todo el que llega, es costumbre que las personas que van llevan elementos para ofrecer a esa familia. Llevan azúcar, llevan panela, llevan café, llevan velas y lleva todo aquello que la familia puede utilizar en esos momentos. También despedimos a los niños y a los niños los despedimos con cantos. Los despedimos con cantos que nosotros le llamamos arrullos. A los niños no los podemos llorar, sino que los conducimos hacia la eternidad con mucha alegría, porque ellos son los seres que van a interceder por nosotros desde allá. Bueno, ya creo que se nos ha terminado el tiempo. Esta juntanza es como para que quedemos picados, ¿cierto? Hemos picado unos pocos elementos históricos, políticos, culturales de la comida, pero no quisiera que nos fuéramos sin hablar un momento alrededor de este interrogante. ¿Por qué podríamos considerar que la comida en cada uno de esos territorios es una resistencia? La comida, a partir desde la llegada de los esclavizados, ellos establecieron formas de resistencia. Por eso es que reelaboraron algunos elementos con los elementos traídos, con los elementos que teníamos y con los elementos que ellos fueron rebuscando en los terrajes, hicieron comidas para resistir la furia de la esclavitud. Entonces, la comida es resistencia, la comida es poder, la comida es sabor y la comida es tener, porque cada uno de nosotros tenemos elementos importantes, sobre todo la oralidad, tiene elementos importantes para ser descubiertos y para entregarle a la humanidad todo ese conocimiento que tenemos los afros, que tienen los indígenas, que los europeos, por imponer la gastronomía propia de allá, la invisibilizó y quitó muchas veces lo que nosotros traíamos o lo que nosotros habíamos inventado. En este papel jugó también un papel importante la Iglesia, ya que la Iglesia Católica también prohibió algunos elementos de la gastronomía que se usaban sobre todo las comunidades negras. Nuestra cocina es sinónimo de resistencia porque cuando nos trajeron de mala manera a esta América, vinimos con nuestros cuerpos desnudos, pero en realidad nosotros no vinimos desnudos acá. Nosotros trajimos todas nuestras memorias, trajimos nuestra identidad e hicimos una réplica de lo que no es nuestra África acá en las Américas. Entonces, todas estas muestras culturales que hoy estamos viviendo acá es la prenda, es la prueba en la que nosotros resistimos, en la cual nuestra identidad resistió a tantos siglos de dificultades. Entonces, a través de la comida, nosotros replicamos ese conocimiento, esa memoria que nosotros traíamos con diferentes ingredientes y lo que encontramos en el territorio. Adaptamos, trajimos e identificamos y construimos una nueva cultura gastronómica. Eso es resistir a través de la comida, es construir lo que hemos construido nosotros acá con base a la memoria que trajimos de nuestra África. Entonces, nuestra gastronomía es una prueba política de la resistencia que tenemos como sociedad afrodescendiente. Bueno, muchas gracias, Diana, Ana Amelia. Agradecer también al Museo Afro de Colombia, al Museo Nacional, por la invitación a esta juntanza y a este conversatorio. Nos hemos alimentado también con la palabra, porque comer es mucho más que alimentarnos. Muchas gracias.